9 mandatos sociales que debes eliminar de tu vida ya mismo, porque la sociedad puede ser muy despiadada, al igual que los seres humanos que la habitan. Vivimos en una época que promete crecimiento, desarrollo personal y superación constante. Sin embargo, detrás de ese discurso opera una maquinaria mucho más compleja. Una sociedad que moldea nuestras emociones, nuestros vínculos y hasta nuestra forma de entender quién somos. El mensaje dominante es claro. Mejorar significa acumular. Más hábitos, más productividad, más metas. Pero desde una perspectiva sociológica, esto no es crecimiento, es una forma moderna de control social, donde el individuo se convierte en su propio vigilante, buscando sin pausa ser mejor según los estándares de una cultura hipercompetitiva. El verdadero cambio entonces no consiste en sumar, sino en restar, en desaprender las lógicas sociales que nos programan sin que lo notemos. Vamos a ver entonces cuáles son esos 9 mandatos sociales que tenés que eliminar. 1. Tenés que eliminar la necesidad de ser comprendido. En las redes y en la vida cotidiana todos buscamos ser entendidos, reconocidos y aprobados. Es lo que Pierre Bourdieu llamaría búsqueda de capital simbólico, el deseo de que los otros confirmen nuestro valor. Pero esa validación depende de los códigos del grupo, no de la autenticidad personal. Cuando aceptamos que la mayoría no nos va a entender, estamos rompiendo parcialmente con el orden simbólico que estructura el reconocimiento. El silencio se vuelve una especie de acto político, una forma de no negociar todo el tiempo nuestra identidad ante la mirada ajena. Número 2. Tenés que eliminar la culpa por dejar atrás a ciertas personas. La sociología de la identidad muestra que crecer implica romper con los entornos que nos dieron forma. Zygmunt Bauman hablaba de la modernidad líquida, donde los vínculos se vuelven frágiles y las identidades transitorias. Sentir culpa por cambiar es un reflejo cultural, una sociedad móvil que teme al movimiento y sacraliza la permanencia al mismo tiempo. Pero la evolución personal es en realidad un síntoma de movilidad social y simbólica. Salirse de los marcos donde otros esperaban que permaneciéramos. 3. Tenés que eliminar la necesidad de explicarte. En las sociedades modernas, la exposición se ha vuelto un mandato. Explicarse es una forma de autotransparencia obligatoria. Vivimos en una cultura que, como decía Foucault, nos empuja a confesarlo todo. Emociones, errores y pensamientos. Esa autoexplicación constante no libera, sino que vigila. Cada justificación es una forma sutil de sometimiento al juicio de los demás. El silencio, en cambio, se vuelve una resistencia, un límite frente a la colonización de la intimidad que impera en la sociedad moderna. 4. Tenés que eliminar el exceso de estímulos digitales. La sobrecarga informativa no es un accidente, es una forma contemporánea de dominación. El sistema necesita nuestra atención fragmentada para mantenernos productivos, dóciles y consumiendo. Byung-Chul Han lo llamaba violencia neuronal, la saturación del yo por exceso de positividad y conexión. No se trata solo de hacer una desintoxicación digital, sino de recuperar la soberanía mental en un entorno que busca secuestrarla. 5. Tenés que eliminar las conversaciones vacías. Vivimos en una era de comunicación continua, pero de comprensión mínima.
La conversación en realidad se volvió un intercambio de monólogos. Cada uno habla desde su burbuja simbólica sin escuchar al otro. Anthony Giddens lo vincularía con lo que se llama la reflexividad moderna. Hablamos no para comprender, sino para confirmar lo que ya creemos o con la esperanza de que los demás confirmen lo que ya creemos. Elegir el silencio o las conversaciones profundas es elegir volver a construir una especie de comunidad enfrente del ruido moderno. Número 6. Tenés que eliminar el miedo a ser aburrido. La sociedad moderna exige que seamos interesantes, visibles, atractivos y únicos. Ser aburrido equivaldría a ser invisible, y lo invisible no tiene valor en el mercado simbólico. Pero la autenticidad, aquello que no busca agradar, desafía esa lógica. Cuando dejamos de actuar, cuando dejamos de vendernos, dejamos también de ser mercancía. La serenidad se vuelve una forma de desobediencia. 7. Tenés que eliminar la obsesión por cerrar ciclos. La cultura terapéutica contemporánea nos enseña que todo debe resolverse, que cada historia necesita una especie de cierre emocional. Pero muchas veces ese cierre no existe, porque la vida social es discontinua, injusta y además contradictoria. Pretender cerrarlo todo es una forma de imponer sentido donde el sentido a veces no cabe. Aceptar el sinsentido es sociológicamente un acto de madurez, es dejar de creer que el mundo responde a la lógica del individuo. Número 8. Tenés que eliminar la autocrítica permanente. En las sociedades modernas, la autocrítica dejó de ser reflexión y se transformó en una especie de autoexplotación. Nos exigimos ser más eficientes, más positivos y más resilientes. Como diría Han, el sujeto del rendimiento se explota a sí mismo creyendo que al mismo tiempo se está realizando. Decirnos hoy estoy aprendiendo no es solo un gesto psicológico, es una ruptura política contra el mandato de la perfección. Número 9. Tenés que eliminar la necesidad constante de demostrar valor. El mérito se ha convertido en la religión secular de nuestro tiempo. Desde la escuela hasta el trabajo se nos enseña que valemos solo si rendimos, si producimos o si destacamos. Esa lógica, cuando es exageradamente interiorizada, genera sujetos agobiados, inseguros y solitarios. Comprender que no necesitamos ganarnos el derecho a existir es una afirmación de dignidad humana frente a la lógica moderna. Conclusión. Cuando eliminamos estas 9 presiones, no estamos haciendo una especie de higiene mental. Estamos rompiendo un dispositivo cultural que fabrica subjetividades dóciles y ansiosas. Lo que se experimenta como paz interior no es solo un cambio psicológico, es el efecto de recuperar autonomía simbólica frente a una sociedad que pretende dictarnos cómo pensar, cómo sentir y cómo vivir. El silencio, la soledad, la lentitud dejan de ser síntomas de vacío y se transforman en formas de resistencia sociológica. Porque en una cultura que exige visibilidad y rendimiento permanente, detenerse, callar y simplificar no es huir del mundo, es reconstruirlo desde adentro. Bien, ahí tenés 9 mandatos sociales que debes eliminar de tu vida ya mismo. ¿Por qué 9? Porque no se me ocurrieron 10. Espero que este video te haya sido útil y me gustaría leerte en los comentarios qué opinas sobre este tema. Nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte.